Fui testigo de los acontecimientos de violencia en 1968 en el primer cuadrante de la soledad, le llamó el escritor José Revueltas, hoy Centro Histórico. Poco después, por la situación, participante en el comité de mi escuela. Nuestra generación ya estaba acostumbrada a la información visual. Vivimos el nacimiento de la televisión, compañera de la vista del hombre, según Caleb Gadeño, y no me refiero únicamente a las aventuras de Rintintín y el Cabo Rosti, Jim de la Selva, El Llanero Solitario, las caricaturas, el teatro fantástico de Enrique Alonso o la comedia El Derecho de Nacer, etc., sino también a la invasión militar norteamericana a Santo Domingo en 1966, o la grabación en vivo de All You Need Is Love de los Beatles en la transmisión directa desde varios lugares del mundo a través del satélite Pájaro Madrugador. También veíamos los noticieros cinematográficos que se proyectaban antes de las películas y las revistas que se apoyaban cada vez más con la fotografía para complementar sus artículos. Debido a ello, fuimos espectadores de la crudeza e injusticia de la guerra en Asia, del Mayo de los estudiantes franceses y otros conflictos internacionales. Para los estudiantes más conscientes de la Exacademia de San Carlos, en UNAM, era necesario participar en la movilización iniciada desde julio del 68, en el antiguo barrio universitario, aportando nuestros limitados conocimientos plásticos y la poca experiencia en la elaboración de propaganda política, teniendo en cuenta la vivencia colectiva de la comunidad de la escuela durante la huelga universitaria del 66, lucha donde no requerimos producir imágenes, tal vez por las reivindicaciones de tipo académico, cuestionando el atraso en la enseñanza artística, salvo cuando se realizó una manta grande para colocar en la fachada de nuestro edificio con el fin de que el público transeúnte conociera nuestras peticiones. También se utilizó el símbolo prehispánico de movimiento del Códice Borbónico, pintado por el artista y profesor Santos Balmori en el mes de abril de ese año. Otro antecedente era el haber pintado en muros y mantas consignas con motivos contra la guerra de Vietnam, la exigencia de libertad a los presos políticos, específicamente David Alfaro Siqueiros, o denunciar el asesinato del líder campesino morelense Rubén Jaramillo, además de que los grupos culturales como el Diego Rivera realizaban periódicos murales de contenido político y artístico. Debido a la dimensión que estaba tomando vertiginosamente la rebelión en las escuelas, primero en la UNAM, luego en el IPN, en la Nacional de Maestros, en Agricultura de Chapingo y otros centros de estudios, era indispensable considerar una producción visual más allá del volante mimeografiado, generalmente lleno de letras, y entonces un compañero grabó en una placa pequeña de linóleo el texto Comité de Lucha, con el fin de identificar las acciones estudiantiles. Y ello nos dio la idea de utilizar el color, la forma y el texto, organizarlos con el dibujo y aplicarlos a los diferentes procesos técnicos para satisfacer la demanda de las escuelas, las cuales deberían dar a conocer a la comunidad y a la población en general la justeza de nuestros reclamos y contrarrestar la rabiosa y apabullante campaña desinformativa desplegada por el gobierno priista por medio de sus políticos y funcionarios y las fuerzas reaccionarias con los medios masivos de comunicación a su servicio. Aparecieron escenas de la brutal violencia gubernamental registradas por los fotoreportajes tanto de la prensa oficial como de la independiente. A partir de esos elementos se crearon las primeras representaciones gráficas, combinándolas con la imaginería de contenido social o la influencia de lo que habíamos visto en exposiciones, en publicaciones especializadas del expresionismo alemán o norteamericano, desde luego la influencia de la obra del Taller de Gráfica Popular TGP y la escasa caricatura política Rius,
Naranjo. Todos esos ejemplos estimularon el ingenio de alumnos y maestros solidarios, con lo cual nacieron los primeros símbolos para las mantas, pancartas, carteles, volantes y pegas, cuya utilidad inmediata era apoyar desde ese campo al creciente movimiento estudiantil, denunciando la represión ejercida por la policía y el ejército hacia la protesta. El muro, la tela, el papel, el cartoncillo y cualquier superficie fueron los soportes para los mensajes del Consejo Nacional de Huelga, CNH. Estas son imágenes que vimos en nuestra época, es Pablo Picasso. Una grabadora chilena, Russell Bru. Rico Lebrun, neumanista norteamericano. Los maestros Adolfo Mexiac y Francisco Moreno Capdevila reciclaron antiguas composiciones. Adolfo Mexiac, Libertad de Expresión, de 1954, y Las Botas, de 1958, respectivamente. El primero grabado en relieve y el segundo en serigrafía de formato grande. También contribuyeron Gabriel Fernández Ledesma y Santos Balmori, quien aprovechó que el maestro Francisco Becerril puso el taller de serigrafía a la disposición del Comité de Lucha, además de aportar su diseño. Poco a poco crecía el universo de símbolos, además de los de la violencia ya antes mencionados en la publicación de Gráfica del 68, hubo varias versiones del Che, la B de la Victoria, señales urbanas como el hecho en México, el tache o negación, no estacionarse. Se parodió el diseño de los Juegos Olímpicos, se recurrió a algunos motivos prehispánicos, sin olvidar el puño de la protesta. Esta es una imagen de esta publicación de Carlos Fuentes, que salió en julio del 68, aquí ven ustedes la portada, y dentro hay un ejemplo de la gráfica de París. Esa no la conocimos hasta muchos años después. Ese granadero de ellos se parodió aquí de manera expresionista a la mexicana. Fue la única imagen que conocimos, pero ellos hicieron muchísimos carteles. Hay varios libros al respecto. Continúo. Hubo varias, se recurrió a algunos motivos prehispánicos sin olvidar el puño de la protesta. El logotipo del movimiento, un círculo con las letras ceñidas a un triángulo con las letras L y D de Libertades Democráticas y un círculo más pequeño, eran elementos integrados con el rojo y el negro sobre blanco. Fue un diseño de la comunidad de la Facultad de Arquitectura. En el conjunto de la producción gráfica, esta debió haber estado junto a lo de Ríos, pero digo, sí, pero no se aprecia muy bien la imagen. Pero bueno, esto era cuando era tapado Díaz Ordaz todavía, pero ya se vislumbraba el represor que iba a ser. En el conjunto de producción gráfica conservado hasta la fecha, puede observarse el amplio apoyo logrado por la representación estudiantil en lucha. Se cumplió la misión de dar a conocer el pliego petitorio, condenar la represión, criticar la situación imperante con ironía y sentido del humor, así como promover ideas o consignas diversas. Cuando la represión abierta se daba en los centros educativos y en los espacios públicos, mediante los grupos paramilitares y la policía secreta, tuvimos que realizar diseños pequeños denominados entonces como pegas, usando las mismas técnicas e imprimir en rollos y pliegos de papel engomado a fin de evitar, durante su colocación, ser detenidos o agredidos. Este es de Santos Balmori. Fue relativamente sencillo distribuir la inmensa producción en cierta forma artesanal, debido a la circunstancia de contar con muchos comités de lucha y miles de brigadistas, los cuales en varios momentos tuvieron una muy buena coordinación, lo cual garantizaba su desplazamiento por toda la ciudad. De manera que el contacto con el pueblo fue directo, con sesiones de oratoria, debates en sitio y distribución de material informativo, además de carteles o grabados. Hay testimonios donde se ven las brigadas pegar propaganda en los vehículos y en paredes o postes.
A veces hasta los compañeros perros portaban alguna consigna. También estaban de acuerdo con los estudiantes. Ante la copiosa demanda, los materiales de los almacenes de las escuelas se agotaron rápidamente. Sin embargo, la constante contribución económica de la gente permitió el abastecimiento seguro. Posteriormente a la derrota del movimiento con la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, las escuelas levantaron la huelga. Sin embargo, en los años siguientes se empezaron a mostrar diversas colecciones de gráfica en los centros de estudio y locales de organismos independientes en todo el país. De esa forma se contribuyó a tener memoria histórica y reflexionar sobre lo acontecido. Por el hecho de que la producción gráfica se hizo con materiales de bajo costo, papel revolución, bond, cartulinas, etc., muchos de esos impresos cumplieron su objetivo, pero su deterioro es progresivo. Al paso del tiempo adquirieron valor histórico. Esa fue la razón que nos llevó a quienes aportamos colecciones, registrar y resguardar lo existente en una publicación, la gráfica del 68, editado por la ENAP y el Grupo Mira en 1982, y después en imágenes y símbolos del 68, publicado en 2004 por la UNAM, donde se incluyeron otros grabados y se agregaron más fotografías de los acontecimientos, nuevos testimonios guardados en archivos de otros organismos oficiales y de la sociedad civil. Salieron después muchas publicaciones, estas ya son los años 70. Rini Templeton. Anteriormente vieron a Helio Flores en la caricatura. La revista La Garrapata aglutinó a los mejores dibujantes humoristas, entre ellos Ríos, Helio Flores y muchos, y dieron toda una visión sarcástica e irónica de la realidad nacional. Y se agregaron más fotografías de los acontecimientos, nuevos testimonios guardados en archivos de otros organismos oficiales y de la sociedad civil. Es del dominio común la utilización general de este acervo de imágenes por parte de publicaciones de la sociedad civil o de agrupaciones políticas democráticas, de cualquier tendencia, para ilustrar sus textos o desarrollar sus diseños particulares, o dado el caso, reforzar una consigna de contingentes en marchas, mítines o actos públicos. Gracias a ello se ha reciclado la imaginería del 68. Jorge Pérez Vega, septiembre de 2003. Las dos últimas imágenes que vieron son pegas de apoyo a la causa zapatista, ya en el año 94. Las muestro porque tuvieron relación con las pegas del 68, con una diferencia. Las pegas del 68 las realizamos los participantes del movimiento y ya expliqué en el texto que había condiciones de riesgo y por eso se acudió a ese formato pequeño. Para la época del zapatismo pues ya era otra situación, aunque también había represión, pero ven ustedes ya la riqueza de lenguajes. Estos nada más son 4 ejemplos, pero hay una gran cantidad, van a salir publicaciones al respecto, pero aquí no hubo una difusión masiva, sino que el coleccionismo de izquierda se nutrió al no pegar las pegas, o sea, no cumplir la función de pega y guardarse para sí, para su archivo documental, estos diseños, porque no tuvieron, sin embargo, circularon, ¿no? Pero por eso me di ese salto del 68 hasta el 94, para que se viera que de alguna manera se van reciclando los lenguajes. Pues muchas gracias, jóvenes, hasta luego.